Hola, es un gusto para mí estar en el segmento de Mujeres Finanzas, donde mujeres empoderadas día a día muestran sus historias, sus creencias y su actitud sobre el dinero. Hoy estamos con una colega y estimada amiga desde España, Carmen Esther Lafuente. Me encantaría, Carmen, que te presente y digas cómo empezó desde tu infancia tu historia con el dinero. Bueno, pues muchas gracias por recibirme, Ana. Y bueno, pues soy Carmen Esther Lafuente, soy ilicitana, es de un pueblecito en el Mediterráneo, aquí en España. Durante mucho tiempo me he sentido el bicho raro. La palabra bicho raro era como que me molestaba bastante y ahora sé que lo soy. ¿Por qué? Porque reivindico no solamente pues que soy genuina, que soy única, sino reivindico pues esa genialidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Me encantan las personas y me encanta trabajar con ellas. Y, y bueno, desde pequeña a mí me han inculcado un poco el valor del ahorro. Eso lo he vivido desde muy pequeñita. Y, y bueno, pues no sé, el dinero para mí antes era como, o sea, una de las creencias que me inculcaron desde pequeña era como que la vida costaba mucho, ¿no? Eh, que teníamos que estudiar mucho, que teníamos que hacer muchas cosas para poder, pues, sacarnos la vida adelante, ¿no? Y de ahí un poco la necesidad siempre del esfuerzo de estudiar, de reciclarme, de mejorar, ¿no? Y, y bueno, pues esa necesidad de tener ese colchoncito que siempre hablamos cuando hablamos de finanzas, ¿no? No sé si quieres que yo desarrolle toda la historia o quieres preguntarme alguna cosa concreta. Me encantaría que tal vez nos cuentes una experiencia de tu niñez con respecto al dinero, algo que te haya marcado o que lo hayas visto como una experiencia agradable o divertida. Bueno, pues experiencia. Yo en mi casa lo que veía era que no nos faltaba de nada, pero sí es cierto que se valoraba, pues lo que te decía, ¿no? Esa parte del ahorro, del esfuerzo, del trabajo. Ha sido una experiencia concreta ahora mismo, de pequeña no recuerdo. Sí que es cierto que en mi casa, ya te digo, no era una cuestión que se hablara, o sea, no era una experiencia compartida cuando hablábamos o sea, cuando el hablar del dinero, pero sí que era un valor, o sea, digamos que se vivía esa parte. Y en tu adolescencia, cuando ya Carmen Esther decía, yo quiero mis 15 años, yo quiero salir con mis amigas, yo quiero, ¿cómo fue ese proceso de manejo del dinero, el manejo de lo que ustedes querían? Porque me imagino que tenés vos y tu hermana. Sí, pues mira, ahí, claro, ahí lo tengo más cercano. Y ahí como a mí lo que me asignaban era como una paga semanal. Y yo ahí sí que recuerdo la parte de administración, de administrarme, porque me daban la paga para el fin de semana, pues para salir con mis amigas, pues irme al cine o el tomarme una hamburguesa. Pero yo recuerdo que la paga, yo lo que quería es que me durara toda la semana, ¿no? O sea, tenía mi grosso para el fin de semana, para mis cosas. Y luego, pues durante la semana, pues también, o sea, había sabido administrarme para, pues para que a lo largo de la semana también tener esa parte de dinero, pues para poder gastármelo en lo que quisiera. Y fíjate, desde muy pequeña, ahora que lo dices, con 14 años, yo recuerdo de ahorrar, o sea, de tener mi hucha y de querer ahorrar, porque era como la capacidad de poder eh, gastarme, o sea, o poder comprarme algo que quería pues más adelante, ¿no? O sea, a lo mejor sí que me planificaba, pues quiero un libro, quiero ciertas cosas, y esa capacidad de administrarme sí que hacía que tuviera pues ese dinero para poder gastarlo en lo que yo quisiera. Ah. ¿Qué
ideas tiene o qué recuerdos tiene Carmen Ester de esa adolescencia, de ese sueño que ella quería cumplir, ese anhelo que ella quería cumplir, no necesariamente vinculado con el dinero, sino que al final de cuentas todas nuestras acciones tienen un valor económico. Ahora que ya está ella siendo una profesional del dinero, asimila y entiende ese. Pero ¿qué sueños tenías, qué anhelos tenías vos en tu adolescencia, en esa juventud que uno desarrolla y dice, yo quiero? Pues en mi adolescencia vivía mucho el presente, fíjate. Como anhelo, sí que me veía desde muy pequeña, siempre me he visto trabajando entre papeles. Eh, no enfocada tanto en personas, pero sí trabajando entre papeles. Y eso es algo que sí que he cumplido, el, el trabajar dentro del ámbito de la empresa. Eh, pero así un anhelo que diga, o sea, quería esto y lo he conseguido, pues no tenía como un objetivo claro, pero ya te digo, en el ámbito del trabajo sí que me veía trabajando entre papeles y no sé por qué en el ámbito de la empresa cuando en mi entorno no habían empresarios, ¿no? Pero sí que me veía ahí y eso sí que lo he alcanzado al final. Y cuéntame, cuando ya empezaste a trabajar, ya saliste de tu carrera, que te tocó vivir independientemente, ¿cómo fue Carmen Ester en la administración de sus finanzas cuando recibió su primer salario? ¿Cómo ella manejaba esa quincena o ese mes? Fíjate, me estás llevando a recordar momentos intensos importantes. Pues mira, recuerdo la primera paga que con mi primer trabajo, que mis padres me dijeron, ¿quieres administrarlo tú o quieres que te lo administremos nosotros? Y ahí asumí una responsabilidad. O sea, ahí sí que tomé conciencia de que mi trabajo tenía un valor y de ese que dinero era pues una compensación por ese valor de que yo estaba aportando también en la empresa y decidí administrármelo yo. Entonces seguí un poco pues con las pautas que había adquirido con mis padres, ¿no? Esa parte de ahorro, esa parte de hacer ese colchón. Y eso ha sido una pauta a lo largo de mi vida. Y eso es lo que me ha permitido en ciertos momentos el poder eh, afrontar pues inversiones, sobre todo en mi formación, que aunque yo estudié administración de empresas, es cierto que a mí me ha movido siempre mucho la curiosidad y el seguir formándome constantemente. Y en un momento de mi vida yo tomo el camino también del desarrollo personal y ahí empecé a invertir en mí eh, y dedicaba parte de ese ahorro a esa inversión. Para mí era una inversión totalmente en mi persona y evidentemente no solamente me ha ayudado a nivel personal, sino a desarrollar también mi carrera por otros ámbitos. Y en este momento, Carmen Ester, que es facilitadora, instructora de jóvenes, potenciadora de mujeres y de empresarios, ¿cómo empezó a trasladar todo ese conocimiento, no solo profesional, sino personal, a las finanzas personales o a las finanzas de negocio? Eh, Esto ha sido hace relativamente poco tiempo. Es cierto que yo desde hace 10 años estoy enfocada también a las personas. Como te he dicho, yo empecé a invertir en mí, empecé a hacer PNL, empecé a hacer coaching y eso evidentemente al principio pues caló en mí. O sea, no lo hice por una inquietud de trabajar con personas, pero sí trabajar en mí misma, esa parte de autoconocimiento. Y al final lo que me he dado cuenta es que mi expertise, que han sido las finanzas o en el ámbito de la empresa, eh, parece que está muy claro y que una empresa tiene que llevar sus finanzas, pero a nivel personal esto no está tan claro, ¿no? Todos ganamos dinero, todos gastamos dinero, pero no tenemos realmente un control o un manejo de coger las riendas sobre nuestras finanzas. Y, y fue como una transición, ha sido una transición muy, muy lenta, pero muy profunda. Esa necesidad de que sí, que en el ámbito de la empresa esto está muy arraigado, pero la necesidad de empezar a trabajar con las personas, con las finanzas, porque al final
Es lo que yo digo siempre, o sea, hablamos de dinero, pero aquí lo que se trata es de mejorar la vida de las personas. Y en este sentido, pues las finanzas para mí es una herramienta también de desarrollo personal, porque cuando tomamos control o no tomamos control, estamos viendo también cómo gestionamos nuestras emociones frente al dinero o frente a un reto que nos plantea la vida y que al final todo tiene una repercusión económica, como tú bien decías. ¿Qué es el viaje del héroe para Carmen Ester Lafuente? Qué gran frase, qué gran frase. Pues para mí el viaje del héroe es la aventura de vivir, simplemente. Es la aventura de que cada día, pues parece que tenemos una vida de rutinas, pero la vida está llena de retos y de oportunidades. Bueno, pues hay veces que la vida insiste en que tomes un camino, aunque nosotros muchas veces digamos que no, y la vida insiste en hacer ese tipo de llamadas, ¿no? De este es tu camino, este es tu propósito. Y aunque las desatendemos, lo que digo, siguen insistiendo. Cuando nos enfrentamos a esa oportunidad o a ese reto que nos plantea la vida y cogemos realmente las riendas de nuestra vida, es una aventura maravillosa, no exenta de riesgos ni exenta de situaciones pues, que nos toca superarnos, pero ahí está la magia del viaje del héroe, el que superándonos hace que cada vez seamos más grandes y más poderosos, ¿no? Ya para cerrar, te dejo dos cosas. La primera es la caja de la sorpresa. Si tus finanzas fueran una capacitación, si tus finanzas personales fueran una capacitación, ¿qué tipo de capacitación sería? La primera. Pues para mí la capacitación el enfoque de las finanzas sería el romper las barreras mentales que tenemos respecto del dinero, porque ahí es donde está el clic un poco de todo, ¿no? Si abrimos nuestra mente a hablar del dinero tranquilamente, con libertad, a ver las oportunidades en lugar de los peligros, pues vamos a ser más capaces de enfrentarnos a cualquier situación, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la magia, evidentemente, hablar de dinero eh, sin ese miedo que muchas veces nos enfrentamos. ¿Y qué nos deja Carmen Ester Lafuente a esas personas, a esas mujeres que no aplicamos las finanzas, no idóneamente o incorrectamente, sino que simplemente no las aplicamos? ¿Qué mensaje nos deja Carmen Ester como formadora? Bueno, pues que tenemos una oportunidad mágica para poder dirigir nuestra vida. O sea, para mí esto es una llave que las finanzas es una llave para poder realmente conseguir aquello que queremos. Y yo creo que la vida al final es responsabilidad. O sea, la vida no es lo que me toca vivir, la vida es lo que yo quiero hacer con mi vida, independientemente de las circunstancias que tengamos, ¿no? Evidentemente tendremos que lidiar con ellas, pero yo alego a la responsabilidad y tomar las riendas de nuestras finanzas, el pararnos a mirar qué es, primero, en primer lugar, qué es lo que queremos y luego el aprender de finanzas. Esto es primordial porque lo que nos va a hacer es tomar el control y que esa responsabilidad pues, sea mucho más llevadera. Agradecemos a Carmen Ester Lafuente desde España y también agradecemos a Extra Plus Canal 37 por darnos esta oportunidad de brindar estas herramientas de finanzas, de educación financiera y finanzas personales para empoderar a más personas y a más mujeres con este segmento de Mujer y Finanzas. Muchas gracias y nos esperamos en las próximas ediciones.